Hay personas que escriben libros, y hay personas cuya propia vida termina siendo el libro más extraordinario que jamás pudieron escribir. León Tolstói pertenece a ese pequeño grupo. Fue un hombre inmensamente rico que terminó cuestionando el valor de la riqueza. Fue un aristócrata que decidió escuchar a los campesinos. Fue un soldado que llegó a detestar la guerra. Fue uno de los escritores más admirados de toda la historia, pero también uno de los hombres más atormentados por las preguntas que nadie podía responder. Y quizá esa sea precisamente la razón por la que, más de 100 años después de su muerte, millones de personas siguen encontrando en sus palabras algo que parece escrito para nuestro tiempo. Así que quédate hasta el final, porque conoceremos no solamente al autor de algunas de las novelas más importantes jamás escritas, sino al ser humano que luchó contra sus propios demonios, que desafió a la Iglesia, al Estado, a la riqueza y hasta a sí mismo, buscando una única cosa: la verdad. Y antes de comenzar, si disfrutas este tipo de contenido sobre filosofía, historia y las grandes mentes que cambiaron la humanidad, no olvides suscribirte a Read, Look, Aprende, explorar el resto del contenido del canal y seguirnos también en Spotify, donde podrás escuchar estas narraciones cuando quieras y donde quieras. Ahora sí, comencemos. La historia de León Tolstói empieza mucho antes de que escribiera una sola línea. Nació el 9 de septiembre de 1828 en una enorme propiedad familiar llamada Yasnaya Poliana, ubicada al sur de Moscú, en el entonces Imperio Ruso. Desde el momento en que abrió los ojos al mundo, pertenecía a una de las familias más antiguas y poderosas de Rusia. Era conde, y aquello significaba privilegios que la inmensa mayoría de las personas jamás conocería. Su familia poseía miles de hectáreas de tierra, cientos de siervos y una fortuna que permitía vivir con todos los lujos imaginables. Pero la vida parecía decidida a enseñarle desde muy pequeño que el dinero nunca puede comprar aquello que realmente importa. Cuando León apenas tenía 2 años, su madre murió. Prácticamente no conservó recuerdos de ella. Años más tarde, perdería también a su padre. Y poco después, fallecerían otros familiares que asumieron temporalmente su cuidado. Antes de llegar a la adolescencia, ya había conocido el dolor de la muerte en repetidas ocasiones. Aquellas pérdidas silenciosas dejaron una marca permanente en su manera de mirar el mundo. Desde muy joven comenzó a preguntarse por qué existía el sufrimiento, por qué las personas buenas morían, por qué la felicidad parecía durar tan poco. Preguntas que todavía hoy seguimos haciéndonos. Su educación fue la típica de la nobleza rusa: profesores privados, idiomas extranjeros, música, historia, literatura, matemáticas, filosofía. Desde niño demostró una inteligencia extraordinaria y una memoria excepcional. Sin embargo, también poseía otra característica que lo acompañaría toda su vida. Era brutalmente honesto consigo mismo. Mientras muchos jóvenes intentan esconder sus defectos, Tolstói hacía exactamente lo contrario. Los anotaba. Llevaba diarios personales donde escribía cada error cometido durante el día. Si había sido orgulloso, lo escribía. Si había mentido, también. Si había sentido envidia, pereza, lujuria o arrogancia, lo registraba con una sinceridad casi despiadada. Después, elaboraba listas de reglas para convertirse en una mejor persona. Prometía levantarse temprano, estudiar más, no perder el tiempo, no dejarse dominar por los impulsos, ser disciplinado, pero casi siempre terminaba rompiendo sus propias reglas. Entonces volvía a escribir, se criticaba, diseñaba nuevas normas y comenzaba otra vez. Aquellos diarios revelan algo fascinante. Incluso siendo joven, Tolstói ya libraba una batalla interior que nunca dejaría de acompañarlo:
la lucha entre la persona que era y la persona que quería llegar a ser. En 1844 ingresó en la Universidad de Kazán. Primero intentó estudiar lenguas orientales, después cambió a Derecho, pero la universidad terminó decepcionándolo profundamente. Consideraba que la enseñanza estaba basada en memorizar datos en lugar de comprender la realidad. No encontraba respuestas a las preguntas que realmente le importaban. Finalmente, abandonó sus estudios sin graduarse. Muchos pensaron que aquel joven aristócrata estaba desperdiciando un futuro brillante, y durante un tiempo parecía que tenían razón. Regresó a sus propiedades familiares, convertido en un joven rico, sin un rumbo claro. Comenzó a frecuentar los salones de la alta sociedad. Jugaba a las cartas, bebía, acumulaba deudas enormes, participaba en fiestas elegantes, gastaba cantidades absurdas de dinero, vivía rodeado de lujos. Pero cuanto más obtenía, más vacío se sentía. Años después, reconocería con total sinceridad que durante esa etapa de su vida buscaba desesperadamente algo que llenara el vacío que llevaba dentro. Probó el placer, probó el prestigio, probó el reconocimiento social, y ninguno fue suficiente. Existe una anécdota muy reveladora de aquellos años. Tolstói era tan aficionado al juego que en una ocasión perdió una parte considerable de una propiedad familiar apostando. Aquello lo avergonzó profundamente, no solamente por el dinero perdido, sino porque comprendió hasta qué punto podía convertirse en esclavo de sus propias pasiones. Fue una lección que jamás olvidaría. Curiosamente, muchos de los personajes impulsivos y contradictorios que aparecerían después en sus novelas nacieron precisamente de aquellas experiencias personales. Tolstói nunca escribía sobre personas perfectas, porque él sabía perfectamente que no existían. Escribía sobre seres humanos reales, llenos de contradicciones, capaces del bien y del mal, de actos heroicos y de errores vergonzosos. Quizá por eso sus personajes siguen sintiéndose tan vivos, porque nacieron de alguien que primero se atrevió a observarse a sí mismo con una honestidad poco común. Sin embargo, la verdadera transformación todavía estaba lejos de llegar. El joven aristócrata seguía buscando sentido, y muy pronto el destino lo llevaría a un lugar donde descubriría el rostro más brutal del ser humano. La guerra. Allí comenzaría el nacimiento del filósofo que cambiaría para siempre la manera de entender la violencia, la moral y el propósito de la existencia. Pero esa historia apenas está por comenzar. La guerra que destruyó sus ilusiones y dio origen al escritor que cambiaría la literatura para siempre. Hay momentos en la vida en los que una persona deja de preguntarse quién quiere ser, porque la realidad la obliga a descubrir quién es en verdad. Para León Tolstói, ese momento llegó cuando decidió ingresar al ejército. En 1851, viajó al Cáucaso acompañado de su hermano mayor, Nikolai, quien ya era oficial militar. En teoría, aquella decisión parecía un intento por empezar de nuevo. Atrás quedaban las deudas, las fiestas interminables y la sensación de haber desperdiciado los primeros años de su juventud. Creía que la disciplina militar podría darle el propósito que tanto buscaba, pero el destino tenía preparada una lección mucho más profunda. El Cáucaso era una región montañosa donde el Imperio ruso mantenía un largo conflicto contra diversos pueblos que defendían su independencia. Durante años, la guerra había formado parte de la vida cotidiana. Los disparos, las emboscadas y la muerte eran algo habitual. Tolstói llegó creyendo que encontraría heroísmo. Lo que encontró fue sufrimiento. A diferencia de muchos oficiales de su época, comenzó a observar atentamente todo lo que ocurría a su alrededor. No solamente los combates,
también las personas. Le impresionaban los soldados sencillos, campesinos que apenas sabían leer, pero que enfrentaban el peligro con una serenidad que él jamás había visto entre los aristócratas de San Petersburgo o Moscú. Aquellos hombres poseían muy poco, sin embargo, parecían comprender mejor la vida. Tolstói empezó a preguntarse si la verdadera sabiduría no estaba precisamente entre quienes la sociedad menos valoraba. Esta idea permanecería con él durante el resto de su existencia. Mientras convivía con los soldados, escribió una de sus primeras obras importantes, Infancia. Publicada en 1852, sorprendió inmediatamente a la crítica. Nadie esperaba que un joven oficial del ejército escribiera con semejante sensibilidad. No intentaba impresionar con un lenguaje complicado. Hacía exactamente lo contrario. Describía las emociones humanas con una sinceridad desarmante. Los lectores sentían que no estaban leyendo ficción. Sentían que alguien les estaba confesando su propia vida. Muy pronto llegarían adolescencia y juventud, completando una trilogía inspirada en sus propios recuerdos. Aunque todavía estaba lejos de escribir sus obras maestras, ya comenzaba a aparecer el rasgo que definiría toda su literatura. Tolstói no escribía para entretener solamente. Escribía para comprender al ser humano. Cada personaje era una pregunta. Cada diálogo escondía un conflicto moral. Cada historia intentaba descubrir por qué actuamos como actuamos. En 1854 fue destinado a uno de los escenarios más terribles del momento, la ciudad de Sebastopol. Allí se desarrollaba la guerra de Crimea. Lo que presenció cambiaría su forma de pensar para siempre. Los libros de historia suelen hablar de batallas, de estrategias, de generales, de victorias y derrotas. Tolstói decidió hablar de otra cosa, del miedo, del olor de la pólvora, del silencio antes del ataque, del rostro de un soldado que sabe que probablemente no verá el amanecer. Mientras otros escritores glorificaban la guerra, él comenzó a mostrar su verdadero rostro, la confusión, el absurdo, la desesperación, la fragilidad de la vida humana. De esa experiencia nacieron los famosos relatos de Sebastopol. Aquellos textos causaron un enorme impacto. Por primera vez, muchos lectores comprendían la guerra desde dentro, no como una aventura heroica, sino como una tragedia profundamente humana. Décadas después, numerosos historiadores y escritores considerarían estos relatos como uno de los primeros ejemplos modernos de literatura realista sobre la guerra. Existe una escena que resume perfectamente el pensamiento que comenzaba a desarrollarse dentro de Tolstói. Durante un bombardeo, observó cómo un proyectil podía acabar con la vida de un hombre en un segundo. No importaba si era valiente, no importaba si era cobarde, no importaba su rango militar. Todos eran igualmente vulnerables. Aquella visión destruyó muchas de las ideas románticas que existían sobre el combate. Comprendió que la muerte no distinguía entre héroes y desconocidos. Y empezó a preguntarse si existía alguna causa capaz de justificar semejante destrucción. Aquella pregunta nunca lo abandonaría. Con el paso de los años terminaría convirtiéndose en uno de los críticos más influyentes de la violencia organizada. Pero todavía faltaban muchos acontecimientos para llegar hasta ese punto. Después de abandonar el ejército, regresó a la vida civil convertido en un hombre completamente distinto. Ya era conocido como escritor. Sin embargo, la fama apenas comenzaba. Durante los años siguientes viajó por distintos países de Europa. Visitó Francia, Alemania, Suiza, Italia. Observó escuelas, fábricas, hospitales y sistemas educativos. Quería aprender cómo funcionaban otras sociedades. Pero hubo un episodio que volvió a sacudir profundamente su conciencia. En Francia presenció una ejecución pública mediante guillotina. Miles de personas observaban el espectáculo.
Cuando la cuchilla cayó y la cabeza del condenado fue separada de su cuerpo, Tolstói quedó horrorizado. No podía comprender cómo un Estado que decía defender la civilización podía matar a un ser humano delante de una multitud. Años más tarde escribiría que aquella escena le hizo perder gran parte de la confianza que aún conservaba en los gobiernos. Si el poder podía justificar la muerte en nombre de la ley, ¿qué impedía justificar cualquier otra atrocidad? Esa experiencia fortaleció una idea que crecería lentamente en su pensamiento. La violencia nunca deja de ser violencia, aunque tenga uniforme, bandera o respaldo legal. Durante otro de sus viajes, conoció al pensador francés Pierre-Joseph Proudhon. Sus conversaciones sobre política, propiedad y organización social despertaron nuevas inquietudes intelectuales. Aunque Tolstói no compartía todas sus ideas, aquellas discusiones ampliaron todavía más su visión del mundo. Al regresar a Yasnaya Poliana, tomó una decisión inesperada. En lugar de dedicarse exclusivamente a escribir, abrió una escuela para los hijos de los campesinos. Y aquí aparece una faceta poco conocida de su vida. Tolstói estaba convencido de que la educación debía despertar la curiosidad, no imponer obediencia. Rechazaba los castigos físicos, no le gustaban las clases rígidas. Creía que los niños aprendían mejor cuando se sentían libres para preguntar, experimentar y equivocarse. Muchos visitantes se sorprendían al ver que los alumnos podían entrar y salir del aula con bastante libertad. Para otros educadores, aquello parecía un caos. Para Tolstói era respeto. Decía que la educación no consistía en llenar una mente de información, consistía en ayudar a desarrollar una conciencia capaz de pensar por sí misma. Resulta sorprendente comprobar cuánto se adelantó a su tiempo. Muchas de las ideas pedagógicas que hoy parecen modernas ya estaban presentes en sus escritos hace más de 150 años. Mientras tanto, su prestigio literario seguía creciendo. Cada nueva publicación aumentaba su reconocimiento. Pero él no perseguía la fama. Seguía buscando respuestas, y esas respuestas parecían acercarse cuando conoció a una joven que cambiaría completamente el rumbo de su vida. Su nombre era Sofía Andreyevna Bers. Muy pronto se convertiría en su esposa. Juntos formarían una familia enorme. Vivirían años de intensa felicidad, de trabajo incansable y de extraordinaria creatividad. Sería precisamente durante esa etapa cuando Tolstói escribiría las dos novelas que lo convertirían en uno de los mayores genios de toda la historia de la literatura. Pero también sería el comienzo de nuevas contradicciones, porque cuanto más éxito alcanzaba, más comenzaba a preguntarse si todo aquel éxito tenía realmente algún sentido. Y esa duda terminaría transformando no solamente su obra, sino toda su manera de entender la existencia. Si alguien hubiera conocido a León Tolstói hacia finales de la década de 1860, probablemente habría pensado que estaba viendo al hombre más exitoso de Rusia. Era reconocido en toda Europa. Sus libros se vendían por miles. Vivía en una enorme finca rodeado de su familia. Estaba casado con Sofía Andreyevna, con quien llegaría a tener 13 hijos, aunque varios de ellos fallecieron siendo aún pequeños, una realidad tristemente frecuente en aquella época. Su esposa desempeñó un papel fundamental en su carrera. Copiaba a mano sus manuscritos una y otra vez, corregía detalles, organizaba los documentos y lo ayudaba durante el largo proceso creativo. Se dice que llegó a copiar el manuscrito completo de Guerra y Paz varias veces, una tarea gigantesca si se considera la enorme extensión de la novela. Pocos escritores en la historia han contado con una colaboración tan intensa dentro de su propia familia.
Entre 1863 y 1869 nació Guerra y Paz. Muchos la consideran una de las novelas más importantes jamás escritas, pero reducirla a una historia sobre las guerras napoleónicas sería un enorme error. En realidad, Tolstói utilizó ese escenario para responder preguntas mucho más profundas. ¿Quién mueve realmente la historia? ¿Los grandes líderes, los ejércitos, los reyes o millones de decisiones pequeñas tomadas por personas comunes? Tolstói desconfiaba profundamente de la idea de que un solo hombre pudiera cambiar el destino del mundo. Pensaba que la historia era el resultado de innumerables acciones humanas que se entrelazaban de maneras imposibles de controlar. Por eso, incluso personajes históricos como Napoleón aparecen retratados con una humanidad sorprendente, no como seres casi divinos, sino como hombres limitados por circunstancias que muchas veces escapaban completamente a su control. Años después publicó otra obra monumental, Ana Karenina, una novela que comienza con una de las frases más famosas de toda la literatura. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia infeliz lo es a su manera. Con esa sencilla oración, Tolstói abría una historia sobre el amor, el deseo, la culpa, la sociedad y las consecuencias de nuestras decisiones. Pero curiosamente, mientras el mundo celebraba su talento, él comenzaba a derrumbarse por dentro. Alrededor de los 50 años sufrió una profunda crisis existencial. No era una crisis económica, no era una crisis literaria. Era algo mucho más difícil de explicar. Comenzó a preguntarse cuál era el sentido de vivir si, tarde o temprano, todos terminarían muriendo. Pensaba constantemente en la muerte, no porque deseara morir, sino porque sentía que ninguna respuesta lograba convencerlo de que la vida tenía un propósito verdadero. Él mismo confesó que llegó a esconder las cuerdas de su casa por miedo a quitarse la vida en un momento de desesperación. También evitaba llevar armas durante ciertos periodos, no porque quisiera llamar la atención, sino porque la angustia que sentía era absolutamente real. Resulta impactante imaginar que uno de los escritores más admirados del planeta atravesara un vacío tan profundo. Pero precisamente esa experiencia lo convirtió en un pensador todavía más cercano a millones de personas, porque comprendió desde dentro una pregunta que sigue atormentando al ser humano. ¿Qué sentido tiene vivir? Tolstói buscó respuestas en la ciencia. No las encontró. Las buscó en la filosofía. Tampoco fueron suficientes. Las buscó en la riqueza, en la fama, en el prestigio, en el éxito, y descubrió que nada de eso podía llenar el vacío espiritual que sentía. Entonces comenzó a observar algo que hasta ese momento había pasado por alto. Los campesinos, aquellas personas que trabajaban la tierra desde el amanecer hasta el anochecer, no eran ricos, no eran famosos, no escribían libros, pero parecían vivir con una serenidad que él jamás había experimentado. Muchos aceptaban el sufrimiento sin perder la esperanza, compartían lo poco que tenían, valoraban el trabajo cotidiano y encontraban sentido en la fe. Aquello desconcertó profundamente a Tolstói. ¿Cómo era posible que personas con tantas dificultades parecieran más felices que quienes poseían todas las comodidades? Esa pregunta dio origen a uno de sus libros más personales. Confesión. No es una novela. Es el relato sincero de un hombre que decide desnudar completamente su alma. En sus páginas reconoce sus errores, habla de su orgullo, de sus excesos, de sus dudas, de su miedo a la muerte, y describe con absoluta honestidad el camino que recorrió para intentar recuperar el sentido de la existencia. Es uno de los textos autobiográficos más valientes de toda la historia de la literatura. No pretende demostrar que su autor era un hombre perfecto. Hace exactamente lo contrario.
nos muestra a un ser humano lleno de contradicciones, y quizá por eso sigue emocionando a tantos lectores. A partir de ese momento comenzó la etapa más radical de su vida. Leyó profundamente los evangelios, pero llegó a una conclusión que escandalizó tanto a la Iglesia Ortodoxa rusa como a muchos creyentes. Tolstói pensaba que el mensaje original de Jesucristo era mucho más simple de lo que las instituciones religiosas habían enseñado durante siglos. Según él, el verdadero cristianismo no consistía principalmente en rituales, ni en ceremonias, ni en jerarquías religiosas. Consistía en vivir el amor al prójimo de manera concreta, en perdonar, en rechazar la violencia, en decir siempre la verdad, en vivir con humildad y en no responder al mal con más mal. Estas ideas comenzaron a incomodar enormemente tanto al gobierno ruso como a las autoridades religiosas. Porque Tolstói empezó a cuestionar casi todo. Criticó la acumulación excesiva de riqueza, criticó las guerras, criticó la pena de muerte, criticó el poder político cuando utilizaba la violencia, criticó también a la Iglesia cuando, según él, justificaba acciones contrarias al mensaje de Jesucristo. No lo hacía desde el odio, lo hacía convencido de que toda institución debía estar al servicio de la verdad y de la compasión. Con el paso de los años empezó a vestir con ropa sencilla, muy parecida a la de los campesinos. Trabajaba en los campos, cortaba leña, fabricaba parte de su propio calzado, realizaba tareas manuales que antes habrían parecido impensables para un conde ruso. No era un gesto teatral. Creía sinceramente que el trabajo físico ayudaba a mantener la humildad. También defendía una vida sencilla, rechazando el lujo innecesario. Promovía una alimentación basada principalmente en vegetales y veía el respeto hacia los animales como una consecuencia natural de la compasión hacia toda forma de vida. Una de sus frases más conocidas refleja perfectamente esta idea. Mientras existan mataderos, existirán campos de batalla. Con ella quería expresar que la violencia suele comenzar mucho antes de llegar a las guerras. Empieza cuando el ser humano normaliza el sufrimiento ajeno y deja de sentir empatía. Sus escritos comenzaron a difundirse por todo el mundo. Intelectuales, artistas, políticos y personas comunes encontraban en ellos una manera completamente distinta de entender la moral. Sin proponérselo, Tolstói estaba dando origen a un movimiento filosófico y espiritual que influiría profundamente en el siglo siguiente. Entre quienes leerían sus obras se encontraba un joven abogado que vivía a miles de kilómetros de Rusia. Todavía no era famoso, pero algún día cambiaría la historia de la India y del mundo entero. Ese hombre se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi, y las ideas de Tolstói sobre la no violencia transformarían profundamente su manera de luchar contra la injusticia. Sin embargo, mientras su influencia crecía fuera de su hogar, dentro de su propia familia, comenzaban conflictos cada vez más dolorosos. Porque vivir de acuerdo con sus nuevos ideales resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. Y esa tensión terminaría conduciendo a uno de los finales más conmovedores que ha conocido la historia de la literatura. Los últimos años de la vida de León Tolstói estuvieron marcados por una contradicción difícil de resolver. Cada vez estaba más convencido de que la riqueza, las propiedades y los privilegios alejaban al ser humano de una vida auténtica. Sin embargo, seguía siendo el propietario de una enorme finca y el autor de obras que generaban importantes ingresos. Esa situación provocó constantes desacuerdos con su esposa, Sofía Andreyevna. Mientras Tolstói deseaba renunciar a gran parte de sus bienes y compartir libremente sus escritos, ella se preocupaba por el futuro de la familia y de sus hijos. Ambos tenían razones comprensibles, pero la distancia entre ellos fue creciendo con el paso de los años. Al mismo tiempo,
Sus críticas a la violencia, al poder político y a la Iglesia Ortodoxa rusa se hicieron cada vez más contundentes. En 1901 fue oficialmente excomulgado. Lejos de responder con odio, aceptó aquella decisión con serenidad y continuó defendiendo que la verdadera espiritualidad debía reflejarse en la manera de vivir y no solamente en las palabras. Sus ideas cruzaron fronteras. Uno de los hombres que más profundamente se sintió inspirado por ellas fue Mohandas Karamchand Gandhi. Ambos intercambiaron cartas en las que reflexionaban sobre la verdad, la resistencia pacífica y la fuerza moral del amor frente a la violencia. Aquellas conversaciones contribuirían al desarrollo de la filosofía de la no violencia, que más tarde transformaría la historia de la India. Pero quizá la enseñanza más importante de Tolstói fue una muy sencilla. Decía que el verdadero cambio del mundo comienza dentro de cada persona. No esperaba que la humanidad mejorara únicamente gracias a las leyes o a los gobernantes. Creía que una sociedad diferente solo podía construirse cuando cada individuo actuaba con honestidad, compasión y responsabilidad. En octubre de 1910, con 82 años de edad, tomó una decisión inesperada. Abandonó su hogar en secreto. No huía de su familia. Huía de una vida que sentía ya no representaba aquello en lo que creía. Durante el viaje, enfermó gravemente de neumonía y tuvo que detenerse en una pequeña estación ferroviaria llamada Astapovo. Allí, en una modesta vivienda del jefe de estación, pasó sus últimos días mientras periodistas, médicos, familiares y admiradores esperaban noticias en el exterior. El 20 de noviembre de 1910, León Tolstói falleció. No murió en un palacio, no murió rodeado de lujos. Murió como había intentado vivir sus últimos años, buscando una existencia más sencilla y más cercana a sus convicciones. Fue enterrado en Yasnaya Poliana, el lugar donde había nacido. Por deseo propio, su tumba no tiene monumentos, esculturas ni grandes inscripciones, solo una sencilla elevación cubierta de hierba en medio del bosque, como símbolo de la humildad que tanto buscó. Su legado va mucho más allá de Guerra y Paz o Ana Karenina. Tolstói nos enseñó que el éxito no garantiza la felicidad, que la riqueza no siempre llena el corazón, que el conocimiento pierde su valor si no transforma nuestra manera de vivir, y sobre todo que nunca es demasiado tarde para cuestionar nuestras propias certezas y comenzar de nuevo. Quizá por eso sigue siendo una figura tan actual, porque en un mundo lleno de ruido, competencia y apariencias, la pregunta que lo acompañó durante toda su vida continúa siendo la misma que todos, tarde o temprano, terminamos haciéndonos. ¿Cómo debemos vivir para que nuestra vida tenga un verdadero significado? Y tal vez la respuesta de Tolstói pueda resumirse en una sola idea. Vive con verdad, ama sin violencia y nunca dejes de buscar aquello que haga mejor no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la vida y la filosofía de León Tolstói. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte a Read Look Aprende, dejar tu comentario contándonos qué enseñanza de Tolstói te impactó más y compartir este contenido con alguien que disfrute de la filosofía y la historia. También puedes encontrarnos en Spotify, donde seguimos explorando las ideas de los grandes pensadores de la humanidad. Nos vemos en el próximo viaje por la historia del pensamiento.